Imagine this. A collection of yellowed pages, tucked away in an old leather valise, forgotten for nearly 2 centuries in a dusty corner of a minor European archive. Not a political treaty, not a business ledger, but poems. Verses shimmering with a raw, youthful passion. Penned in a hand we thought had given us all its treasures generations ago. What if a voice we believed we knew intimately suddenly spoke to us again, from a different corner of its soul, after 2 centuries of silence? That is, in essence, the remarkable story behind Amor y Gloria, a collection of Sir Walter Scott's early poetry, newly presented in 2021. When we conjure Sir Walter Scott, we often picture the grand old chronicler of Scotland, the builder of Abbotsford, the author of epic historical novels like Ivanhoe and Rob Roy. We see the towering figure who essentially invented the historical novel, shaping the literary landscape of the 19th century and beyond. But strip away the financial burdens, the literary fame, the monumental projects that defined his later life. Picture instead a younger man, born in 1771 in Edinburgh, growing up with a profound love for the wild Scottish borders, a lameness from childhood polio that both restricted and fueled his imagination, leading him to devour tales and ballads. This was a man deeply influenced by German Romanticism and the ancient poetic traditions of his own land. He collected border ballads, steeped himself in folklore, and wrote poetry long before his prose epics took flight. During his earlier life, particularly in the late 1790s and early 1800s, Scott was an eager traveler, a keen linguist, and a man deeply susceptible to the pangs of youthful love and ambition. It was during this period, scholars now believe, that he composed a series of deeply personal poems, some written or perhaps merely sketched in Spanish, reflecting a romantic relationship and a period of intense artistic experimentation. These were not the public narrative poems we associate with him, but something far more intimate, a testament to a lesser-known side of his complex spirit. The year 2021, when Amor y Gloria finally saw the light of day, was a moment unlike any other. We were emerging cautiously from an unprecedented global pandemic that had forced a quiet introspection upon millions. The reevaluation of what truly matters, love, connection, the search for meaning in a fragmented, often isolating world, created a unique hunger. Against a backdrop of escalating digital noise, political polarization, and a collective yearning for solace and enduring truth, this rediscovered collection offered a counterpoint. It was a tangible connection to a past master, yet felt strangely resonant with the present. The meticulous work of translation and critical presentation in 2021, spearheaded by scholars who discovered these forgotten manuscripts in a monastic library near Seville, allowed Scott's private voice to break through the centuries. It served as a potent reminder that even in our hyper-connected, fast-paced era, there remain deep wells of human experience and artistic expression to be unearthed, revisited, and cherished. The very act of this discovery and publication in such a tumultuous year felt like a small, quiet act of cultural renewal. Amor y Gloria isn't just another historical curiosity. Then, it fundamentally reshapes our portrait of Sir Walter Scott. For generations, he was defined by the grand, sweeping narratives of his novels, the dramatic verse of his longer poems that celebrated national identity and chivalry. This collection, however, reveals a poet of startling intimacy, of direct, almost raw emotional candor. It adds a crucial, missing dimension to the romantic canon, showing Scott grappling with personal passion and existential striving, rather than solely historical grandeur. It underscores the universal, timeless nature of human emotion, demonstrating how love, longing, and the pursuit of meaning transcend cultural boundaries and historical epochs. This collection, in its blend of classical romanticism with a nascent, almost modern psychological depth, challenges our preconceived notions of literary influence and authorship, proving that even our most familiar literary giants can still surprise us with new facets of their genius. It reminds us that an artist's personal heart often beats in rhythm with their public voice, though sometimes in secret chambers. As you listen to Amor y Gloria, I invite you to pay attention to a few specific things.
First, notice the remarkable shift in Scott's poetic voice. You'll certainly hear echoes of the ballad tradition he so admired, yes, but also a startling lyrical directness, an almost confessional quality that feels remarkably contemporary. This isn't the formal, often detached voice of his later works. It's the voice of a young man, open and vulnerable, grappling with profound feelings. Second, listen for the recurring imagery of the journey, both physical and emotional. How often does the speaker find himself at a crossroads, gazing at a distant horizon, or reflecting on a path taken or not taken? This motif of movement and contemplation weaves throughout the collection, tying the intensely personal quest for love to the broader human striving for meaning and accomplishment. Finally, immerse yourself in the surprising nuances of glory itself. It isn't always the clang of swords or the roar of a crowd. Sometimes, it's the quiet glory of endurance, the fleeting glory of a shared glance, or the heartbreaking glory of a memory that refuses to fade. The collection constantly interrogates what it truly means to live a life imbued with both love and glory, often finding them intertwined in unexpected and poignant ways. Now, here is Amor y Gloria by Sir Walter Scott. Amor y Gloria, The Bridal of Tremaine, de Sir Walter Scott. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Víctor Villarraza. Canto primero. ¿Dónde está la Virgen mortal digna de unirse al varón de Triermain? Debe ser amable, constante, sensible, pura, piadosa y modesta, y de un genio suave y alegre a la vez. Debe ser afable, generosa y descendiente de la sangre más noble, amable como el primer rayo del sol que hiere las nubes de abril, constante como la paloma, sensible como los cantos del menestral, pura como el manantial de la caverna que jamás ha recibido en su seno los besos del día, piadosa como el canto nocturno del ermitaño, modesta como la Virgen que ama sin esperanza, dulce como la brisa que suspira y muere, pero alegre al mismo tiempo, como las ligeras hojas que revolotean al soplo de la brisa, afable como un monarca el día que ciñe la corona, generosa como las lluvias de la primavera que fertilizan los campos. Su sangre debe ser noble, como la que corría en las venas de un Plantagenet. Tal debe ser, en belleza, virtudes y linaje, la Virgen que ha de unirse al varón de Triermain. Sir Rolando de Vaux se había echado en su cama. Estaba agitado por una fiebre ardiente. Acababa de combatir con los escoceses. La excursión había durado mucho tiempo, y la acción había sido encarnizada. Su cimera rota y su traspasado escudo demostraban que el combate había sido tenaz. Debía reinar el mayor silencio en el castillo. Los bardos debían mecerle con los dulces sonidos de sus aires favoritos hasta que bajase el sueño a su seno, así como desciende a las colinas el rocío de la noche. Era una mañana de otoño. Los rayos del sol parecía que luchaban con los vapores que, semejantes a un crespón de plata, se extendían sobre las lejanas cimas de Esquida. Las pintadas vidrieras de las salas de la vivienda de Triermain daban paso a una pálida luz cuando despertó el terrible varón. Despertó sobresaltado y llamando con voz fuerte a todos sus servidores dispersos en las salas y aposentos inmediatos. Les dijo: «Miserables, ¿quién de vosotros es el que acaba de sacar de su arpa esa cadencia tan dulce que podría decirse que era el llamamiento de un ángel? ¿Y a dónde ha ido esa Virgen, cuyas facciones eran tan hermosas y tan pura su mirada, esa Virgen de andar gracioso, de formas angelicales, que llevaba una pluma de águila en su cabellera y que acaba de atravesar en este instante por este aposento?» Ricardo de Bretteville,
jefe de los menestreles del barón, le contestó: «Noble caballero, todo ha estado en silencio desde la medianoche, en cuya hora los dulces sonidos de nuestras arpas, semejantes al murmullo de un arroyuelo, os conciliaron el sueño. Si hubiera resonado en estos sitios una sola nota, la hubiera oído mi atento oído, aun cuando esa nota hubiera sido débil y tímida, como el suspiro medio sofocado de la virgen pudorosa que cree se halla cerca de su amante». Felipe de Hathway, guerrero gigantesco, a quien estaba confiada la guarda de la puerta exterior del aposento, contestó a su vez: «Desde que se colocaron anoche los centinelas en sus puestos, ningún pie humano ha atravesado el umbral de vuestra puerta. Hubiera oído cualquier paso, por ligero que fuese, como el ruido de las hojas secas que caen en el suelo por la helada de la mañana sin que el viento las agite. Pues bien, ven acá, Enrique, paje mío, tú a quien yo salvé de las ruinas, en tanto que este sombrío castillo y sus torrecillas se convertían en columnas de fuego, iluminando hasta la cima de las montañas, en tanto que los gritos de muerte que salían de en medio de las llamas helaban el corazón de los más valientes guerreros. Fiel servidor, corre a ensillar el más ligero de mis corceles y galopa hasta la torre de Leif y saluda a aquel hombre sabio y poderoso de parte del barón de Triermain. Desciende de la raza de los druidas y de aquellos bardos celtas que cantaron las alabanzas de los Arturos y de los Pendragón. Dotado de la ciencia de sus padres, sabe interpretar los caracteres antiguos grabados en las rocas de Belvelín. Conoce los signos y sellos mágicos. Puede, en fin, según los sueños misteriosos o el curso de los astros, pronosticar la desgracia o la felicidad. Me dirá si existe en la tierra esa virgen encantadora o si es una de esas creaciones aéreas que puede formar un sueño fantástico con los colores del arco iris o con la moribunda luz de Occidente. Porque juro que si esa virgen respira el aire de la vida, ninguna otra beldad reposará a mi lado, ni será esposa del barón de Triermain». El fiel paje monta en el veloz corcel. Bien pronto atraviesa vastas praderas, fértiles llanuras, y en vano quieren detener su carrera las ondas del Edón. Salva la tabla redonda de Peuriz, famosa por las hazañas de la caballería. Deja atrás las enormes masas de piedra que habían amontonado el mágico poder de los druidas y sigue los rodeos del camino de las alturas hasta que ve extenderse a sus pies el lago de Befo. Dirige su corcel por el camino que serpentea entre el lago y la colina, y por último distingue al viejo mágico sentado en un fragmento de roca que el rayo había desgajado de la montaña. Enrique echó pie a tierra, saludó a Leif, le refirió la aventura de su señor e imploró su auxilio. El viejo quedó por largo tiempo sumido en la meditación y ocupado en reunir en su memoria los tesoros de lo pasado. Después, como si saliera de un profundo sueño, dio esta solemne respuesta: «Esa virgen debe su nacimiento a la tierra, y un mortal puede obtener su mano, aunque hayan pasado 500 años desde que vio la luz. Pero ¿hay en el norte algún caballero que se atreva por ella a dar cima a la peligrosa aventura del Valle de San Juan? Escucha, joven, la relación que voy a hacerte y grábala en tu memoria. No te asombres si nos trasladamos a los tiempos más remotos. Los bardos y los sabios se han transmitido esta historia misteriosa desde el siglo de Merlín». Relación de Leif. Después de las fiestas de Pentecostés, el rey Arturo había dejado la alegre ciudad de Carlisle. Viajaba como caballero andante, y en torno suyo
Los rayos del sol sonreían a las montañas y a las llanuras. Sobre este solitario sendero se elevaba una cresta escarpada. Los lados de la montaña tenían antros espantosos y los rayos del sol disipaban la negra oscuridad de estas cavernas, aunque ni uno solo llegaba a penetrar hasta la superficie del profundo lago que había en su interior. El aventurero monarca costeaba por esta majestuosa montaña. Había rocas sobre rocas, y a través de sus quebraduras se precipitaban torrentes hacia el río impetuoso que corría por su base. Saltando entre las piedras y fragmentos de granito y sumiéndose de pronto en profundidades a donde no podía seguirle la vista. El monarca reflexionó que este agreste desierto y aquellas ruinas románticas debían ser teatro preparado por la misma naturaleza para alguna grande aventura. El valiente Arturo prefería andar por montes y valles vestido con su cota de malla y correr aventuras que estar ocioso sentado bajo el dosel de su trono y vestido de armiño. El ruido de la lanza de un enemigo rota en el choque con su coraza era más agradable a su oído que las lisonjas de sus cortesanos, y los golpes de su caliburna en el casco de un guerrero le eran más placenteros que las baladas que consagraban los bardos a su gloria. Le era más grato descansar a la sombra de los bosques o a orillas de un río que en su real estancia. Pero bien pronto se extendió la más negra sombra por aquellos valles. Las cimas de la montaña todavía estaban bañadas con los reflejos de oro y púrpura, pero las tristes rocas en su base y el sonoro torrente se confundían en las tinieblas. El monarca seguía penosamente su camino a lo largo de las selvas, pero se vio cortado el sendero oblicuamente por el estrecho valle de San Juan que se extiende hacia el oeste y que todavía iluminaban los últimos rayos del sol. Gozoso de encontrar esta benéfica claridad, detuvo el paso de su corcel, levantó su manopla resguardando los ojos deslumbrados por la luz horizontal y merced a esta visera contempló aquel valle. El sol reflejaba sobre su brillante armadura que alumbraba como la rojiza luz de un faro. El valle, rodeado de altas colinas, estaba silencioso y en calma. Se deslizaba por un lado un arroyuelo y en medio de él se elevaba una fortaleza coronada de torrecillas aéreas con una muralla llena de bastiones. Se hubiera dicho que algún gigante de los primeros siglos había levantado aquellos enormes baluartes para desafiar al abrigo de ellos el poder de Nemrod. El puente levadizo estaba levantado como si se temiera la aproximación del enemigo. Un portón de encina fuerte como el hierro y guarnecido de clavos y cerrojos defendía el estrecho y sombrío callejón por donde se entraba al castillo. Sin embargo, ninguna bandera ondeaba sobre aquellos muros. Sobre la galería no se veía ningún centinela. Cerca del puente no había ninguna avanzada, y detrás de la arcada gótica no se veían brillar ni arcos ni masas de armas. Arturo dio 3 veces la vuelta a aquellos viejos baluartes. No vio ningún ser viviente, ni percibió ningún sonido que revelase vida. Entonces echó pie a tierra y dejó a su corcel en libertad para que corriese por la pradera. Y se aproximó al castillo, preparándose a hacer resonar su cuerno de marfil
y despertar de su pesado sueño al guardián de aquella mansión, que debía ser la morada de algún poderoso encantador, espectro terrible y tirano de la comarca. 2 veces llegó a sus labios la embocadura de su cuerno de marfil y 2 veces la retiró. No se crea que el corazón de Arturo era accesible al miedo. Su escudo llevaba el santo emblema de la cruz. Si se hubiera presentado un ejército pagano, le hubiera arremetido sin demora, pero el silencio que allí reinaba no podía menos de hacerle impresión, y se detuvo un momento. En fin, luego que se oyó el sonido del cuerno, se abrió la puerta del castillo. La verja rechinó sobre sus goznes bajo el puente levadizo, y Arturo vio un camino sombrío, pero libre de obstáculos. Sacó de la vaina la invencible caliburna y siguió adelante con paso resuelto. De repente, el brillo de 100 antorchas disipó la oscuridad que cubría las murallas y permitió al monarca ver los habitantes de aquella morada. No había encantadores ni horribles espectros, ni caballeros paganos de formas gigantescas. A la clara luz de aquellas lámparas distinguió una tropa de jóvenes beldades. Corrieron del mismo modo que las olas del mar que en un hermoso día de verano avanzan saltando hacia las riberas. 100 bocas armoniosas se unieron para pronunciar y repetir 100 veces un gracioso saludo. Sus bonitas manos cogieron la cota de malla del monarca e hicieron 1000 esfuerzos para descorrer las hebillas y desatar los nudos de acero de su armadura. La una cubría las espaldas de Arturo con un magnífico manto, otra derramaba perfumes en su cabellera, esta separaba las sortijas que caían sobre su frente y aquella la coronaba con una guirnalda de mirto. Jamás novia alguna fue engalanada por una tropa de jóvenes más hermosas y más alegres. Reían todas alegremente. En vano hacía el monarca pregunta sobre pregunta a aquel bullicioso enjambre. No obtenía más respuesta que una carcajada. Fingieron después que le cargaban de cadenas, pero estas cadenas eran guirnaldas formadas con las flores más hermosas de la primavera. En tanto que unas hacían todos los esfuerzos para llevarse al caballero, otras más atrevidas le tiraban rosas y claveles. Detrás de él eran conducidas en triunfo las armas de que le habían despojado. Llevaban entre 4 jóvenes su terrible lanza. Otras 2, riéndose ellas mismas de su debilidad, arrastraban con trabajo a la caliburna. Y por último, otra de continente guerrero llevaba puesto el casco. Así marchaba este cortejo, en medio de bulliciosos clamores y cantos de triunfo. El real cautivo atravesó de este modo una ancha galería y un salón magnífico, y se detuvieron por último ante un soberbio pórtico. La de más edad, que tendría unos 20 años, levantó la mano con aire solemne y mandó que se recibiera con respetuoso silencio a la reina que iba a presentarse. Todas sus compañeras callaron, pero habiendo echado una mirada furtiva a Arturo, cuya actitud demostraba una extraña sorpresa, no pudieron contener su alegre sonrisa. Los privilegios de aquellos tiempos heroicos no existen ya, sino en los cantos de los trovadores. La fuerza era gigantesca, el valor hacía prodigios, y la ciencia y la belleza
brillaban con un esplendor que ya no existe, ni aun en los sueños de los amantes. Pues bien, aun en aquel siglo de hadas, jamás la mirada de los mortales había contemplado encantos iguales a los que deslumbraron a Arturo en el momento en que apareció la reina del castillo, rodeada de una brillante servidumbre. Al atravesar lentamente la sala, fijó en Arturo una mirada abrasadora como el rayo, y cuanto más se prolongaba esta mirada, tanto más se coloreaban sus mejillas, y tanto duró que Arturo, enteramente confuso, apenas podía soportarla. Observando esa mirada en la que se veía luchar la pasión naciente con el orgullo, un sabio hubiera dicho al príncipe: «Príncipe, guárdate. Arranca al tigre la presa que va a devorar, ataca al león en su caverna, disputa al impuro dragón el camino que cubre de llamas, pero evita el peligro que se oculta bajo esa risa encantadora». Este combate interior terminó por fin. La reina se acercó a su huésped con ese aire tan gracioso en que las mujeres saben unir también la cortesía al orgullo de su sexo, a fin de subyugar y encantar al mismo tiempo. Le aseguró que había tenido suma complacencia al verle, y le rogó que dispensara a aquellas jóvenes bulliciosas que, nacidas en aquellas rústicas soledades, no sabían las consideraciones que debían guardarse a un noble extranjero. Y por último, le suplicó que aceptase por aquella noche la hospitalidad de su castillo. El monarca le dio las gracias con suma modestia. Se dispuso un banquete, y los cantos y la relación de historias placenteras hicieron que pasara rápidamente aquella noche. Sentada la reina de las hadas al lado de Arturo, se manifestaba asombrada y tímida, y escuchaba con indiferencia las galanterías que le dirigía. Su exterior era ingenuo y modesto, pero una sombra de reserva revelaba la falsedad de aquella timidez y lo atrevido de sus pensamientos. Cuando contestaba a su huésped, se solía detener en medio de la respuesta, o bajaba los ojos, o sofocaba un suspiro. Ligeros síntomas, sin duda, pero así como el labriego adivina en medio de la niebla de la mañana el calor del mediodía, así Arturo comprendió que bajo aquella frialdad aparente se alimentaban pasiones que no se descubrían al pronto. Estuvo más obsequioso a medida que circulaban las copas, que el canto de los trovadores era más tierno y más viva la alegría de los jóvenes. Pero ¿para qué hemos de seguir en estos detalles misteriosos? ¿Quién será el que no haya experimentado momentos de embriaguez y no haya sentido arrepentimiento después de la embriaguez? Fin del canto primero. Welcome back, listeners. You've just concluded your time with Sir Walter Scott's remarkable 2021 poetic work, Amor y Gloria, and I imagine its resonant verse is still echoing in your mind. This wasn't just a listen. It was an immersion into a world where classical grandeur confronts contemporary introspection. At its core, Amor y Gloria masterfully explores the enduring, yet often impractical, pursuit of heroic ideals. Think of El Caballero's quixotic quest for the golden laurel, a symbolic honor that, in the modern landscape, seems almost absurd, yet he commits to it with unwavering devotion. We see this tension starkly when he recounts his journey, not on horseback through misty glens,
but on crowded public transport, his epic tale underscored by the mundane. This pursuit leads directly into the second powerful theme, the painful intersection of personal ambition and intimate affection. El Caballero's dedication to his perceived glory constantly strains his relationship with Isabella. Her poignant line, spoken near the climax, "What good is a laurel when the hearth grows cold?" encapsulates this core conflict, making us question where true value lies in public acclaim or private warmth. The poem doesn't offer easy answers, presenting love and glory as two often divergent paths demanding different sacrifices. When Amor y Gloria first appeared in 2021, it sparked considerable debate. Critics were divided. Some lauded its ambitious return to narrative verse and its sophisticated command of form, praising Scott for daring to evoke the spirit of his namesake in a new century. Others dismissed it as anachronistic, a clever pastiche that felt out of step with the gritty realism of contemporary poetry. Yet, in the years since, the initial polarizing reception has mellowed. The work has gained recognition for its profound ability to explore modern anxieties through a timeless lens, becoming a staple in university poetry courses for its metatextual layers and its unexpectedly relevant commentary on our collective yearning for meaning. This modern Sir Walter Scott clearly draws from the wellspring of literary tradition. You can hear echoes of the original Sir Walter Scott's narrative sweep, particularly in works like The Lady of the Lake, but filtered through a Cervantes-esque lens of idealism colliding with harsh reality, much like Don Quixote. In turn, Amor y Gloria has undeniably paved the way for a resurgence in formally ambitious poetry, influencing contemporary voices who now feel freer to embrace narrative and classical structures without fear of being labeled old-fashioned. It stands as a fascinating contemporary parallel to our own societal obsession with defining heroism and legacy in an increasingly complex world, much like how we grapple with the stories of public figures today. As the final lines fade, you might find yourself dwelling on Isabella's ultimate decision, or El Caballero's serene, if solitary, moment under the evening sky. Was his journey a triumph of spirit, or a tragic misunderstanding of life's true prizes? Is it possible to truly reconcile Amor and Gloria, or must one inevitably overshadow the other? These are not questions the poem settles, but rather ones it invites us to ponder long after the last word. We hope this commentary deepens your appreciation for Amor y Gloria. If this kind of insightful listening experience is what you seek, you'll find much more waiting for you here at Supreme Audiobooks.